bicicleta. Viene bien jueves por la tarde. Viene bien cuando nadie te mira respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar de Paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Y vamos, mamita, a caminar muy bien al compás de tu bicicleta. Vamos, mamita, a caminar muy bien al compás de tu bicicleta. Al compás de tu bicicleta. ¿De qué otras formas te movilizas por Lima? Hoy conoceremos la experiencia de Activísimo en el uso de energías limpias para la movilidad sostenible. Nosotros nos hemos articulado con una bicisalida tradicional. La masa crítica tradicionalmente en Lima es el primer jueves de cada mes. Es una bicisalida gratuita, es un evento gratis, libre, todo el mundo se autoconvoca aquí en el Parque Kennedy. Nos encontramos, conversamos durante unos 15 minutos, la gente comparte experiencias y partimos a tomar la ciudad. Pero ese tipo de organización y según el compromiso que va adquiriendo cada persona con el mismo evento, también lo hace participar en un espacio de organización que nos permite articular con otras organizaciones como por ejemplo organizaciones vecinales, organizaciones que están defendiendo algún parque o que están promoviendo actitudes ciudadanas favorables con el medio ambiente e incluso con empresas privadas y el Estado. La gente piensa, bicicleta, vas a bajar de peso, vas a mejorar tu salud. Sí, es cierto, pero no solo eso. Lo importante de la bicicleta es que es un catalizador de conciencia ciudadana. La bicicleta te permite interactuar con la ciudad de una manera diferente, de una manera mucho más humana. Vas a empezar a interactuar con el ambiente, con el entorno en general, y eso te va a hacer tomar conciencia de las necesidades de la ciudad. El primer paso, nunca hay que olvidarlo, es tomar conciencia del problema que hay y empezar a difundirlo, empezar a hacer que más gente despierte, por decirlo de alguna manera. Hace poco hicimos un evento con el MOSIC que se llamaba la alerta climática. Entonces ese también es nuestro objetivo, hacer sonar el despertador, la alerta, que todo el mundo tome conciencia del problema. Una vez que tomemos conciencia del problema, vamos a empezar a plantear propuestas a nivel mucho mayor. Pero por ahora yo creo que la bicicleta es una buena punta de lanza para empezar a actuar frente a los problemas de las ciudades latinoamericanas e incluso del mundo. Nuestras calles, nuestros ríos es un evento que discurre por distintas fechas como un río, digamos. Y el objetivo es hacer dialogar la experiencia del espacio público en las ciudades, espacios públicos como este, como una calle, con el espacio público en la Amazonía, que puede ser un río. Entonces, como la calle para nosotros es principalmente un lugar de tránsito, el lugar por donde nos movemos, y nosotros como activistas buscamos que ese espacio también sea un lugar para estar. Este tipo de reflexión también se presta para pensar en cómo la ciudad no está aislada de la naturaleza.
siempre hacemos un corte ahí entre ciudad como material, como construcción, como edificios y naturaleza como selva, como Amazonía. Nosotros queremos romper con esa distancia y hacer que la ciudad dialogue con la naturaleza. Entonces hay muchos desafíos, hay grandes oportunidades para recuperar espacios públicos para Lima, pero hay que empezar a tomar conciencia de ellos. Y parte de eso es moverse por la ciudad, conocer la ciudad de una manera humana. Te invitamos a compartir esta serie y contarnos si conoces otras experiencias en nuestras redes. La transición energética es posible para mitigar el cambio climático. Hagamos la realidad. Energías limpias ya. Viene bien a la luz de tu alcance. Viene bien a la luz del romance. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompaña tu bicicleta. Viene bien un jueves por la tarde. Viene bien cuando nadie te mira respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompaña tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar de Paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Buenas noches a todos y todas. Quien les habla es Gloria Albitres. Soy parte del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, la comunicadora institucional. Bienvenidos a la Escuela de Activismo 2020.
El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante y que creo que nos involucra a todos y todas, sobre movilidad sostenible como alternativa al cambio climático. Creo que el transporte es un tema del que se ha hablado bastante, pero que es necesario abordarlo. Por eso es que también en este ciclo de la escuela tenemos como invitado al arquitecto Javier Flores Ardiles. Lo presento. Él es arquitecto de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con una maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería y estudios de especialización en el Instituto UNITAR de Naciones Unidas. Tiene un diplomado en gestión de la movilidad de la Universidad Católica del Perú, asesor de la ATU, consultor de EBM para el Plan de Ciclovías 2020-2035, con experiencia en temas de movilidad sostenible y ciclovías en las municipalidades de Lima, San Isidro, La Molina, Jesús María, Lince, entre otros. Y es actual alcalde de la bicicleta por la ONG de los Países Bajos de ICS. Con esto te doy la bienvenida, Javier, seas bienvenido. Se han estado conectando los chicos, las chicas al Zoom. Acá puedo ver que ya tenemos un grupo que está esperando escucharte. Y nada, bienvenido. Muchas gracias, Gloria. Gracias a todo el equipo de MOSIC por la invitación, por hacer estas escuelas de activismo climático. Creo que el tema de movilidad siempre ha estado en agenda, pero no ha sido la prioridad. Hoy en día definitivamente es la prioridad después de salud, y creo que el que tengamos este momento para conversar, para compartir, va a ser importante, porque tengo trabajando 15 años este tema. Antes era uno de los locos que veía el tema, hoy en día ya hay muchos locos que vemos el tema, y creo que esta locura se va haciendo cada vez más robusta. Creo que realmente no estábamos tan locos. Es un tema que a nivel mundial empezó en la década del 40 con los Países Bajos, con una tendencia donde justamente los activistas empezaron a tomar presencia en las calles, donde los activistas empezaron a decirle a las autoridades qué tenían que hacer, qué necesitaban, y empezaron a trabajar los activistas en este tema. Y en ese momento también existe la crisis del petróleo, la crisis energética. Entonces el gobierno de los Países Bajos, de Holanda, empieza a tomar políticas muy drásticas en temas de movilidad. A esto se suma de que la alta tasa de mortalidad de los ciclistas, de peatones. Entonces hubo una suma de acciones que las autoridades escucharon. Y realmente empezaron a trabajar en la década del 40 esta política pública, porque es una política pública en temas de movilidad. Y la bicicleta hoy en día es abanderado de Holanda. O sea, hablar de Holanda es hablar de bicicleta, y hablar de bicicleta es hablar de Holanda. Esta cultura se ha expandido a lo largo de Europa, ha ido creciendo, y de una u otra manera el tema se ha ido especializando. Entonces, más allá de ser una iniciativa individual, más allá de ser una moda, ya se ha convertido en política pública, y definitivamente es un producto de exportación el tema de la movilidad en bicicleta. Eso es a nivel mundial, donde también Copenhague es otra ciudad donde se ha especializado en estos temas, y esta pandemia ha generado puntos de quiebre en muchas ciudades. Por decir, Francia es un país que está implementando políticas muy fuertes, y la alcaldesa de París también está implementando políticas muy agresivas. Nueva York también ha empezado ya este tipo de políticas a implementar, y definitivamente la tendencia mundial va a que esto debe de seguir creciendo. En Sudamérica, el país que está liderando es Colombia, la ciudad que lidera Bogotá, y esa movilidad de Bogotá se ha extrapolado a otras ciudades como Medellín y en muchas ciudades intermedias de Colombia.
Santiago de Chile también ha empezado a tener una tendencia, Buenos Aires también, en Brasil hay ciudades que también están en esa tendencia, Sao Paulo. Pero, ¿qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Lima? Entonces vamos a compartir la pantalla para ver qué cosas estamos trabajando, qué cosas se está haciendo y qué cosas debemos de hacer. Por favor, ¿me confirman si se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, arquitecto, disculpe, solamente para indicarles a los chicos la norma de convivencia, si me disculpa. Solo quería decirles que, bueno, como estamos en una organización, esto es parte de un ciclo de activismo, en principio hay unas reglas de convivencia a la sesión, no se toleran insultos o discriminación, acoso de ningún tipo. Si eso llegara a ocurrir, la persona que incurre en esta será retirado de la sala. Y las preguntas en principio son por el chat. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, y al final las estaremos leyendo y haciéndolas llegar al arquitecto. Eso es todo, arquitecto. Continuamos. Gracias, Gloria. Bueno, a lo largo de esta trayectoria de 15 años que yo vengo trabajando este tema de movilidad, les comento un poco mi experiencia. Yo también me movilizaba en mi carro hace 15 años para ir a trabajar. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de entrar al proyecto que estaba apoyando el Banco Mundial en el año 2005 para la Municipalidad de Lima y Callao, empecé a cambiar este pensamiento, empecé a capacitarme y a ver la bicicleta como un modo de transporte. Entonces, todos estos años ha habido una capacitación constante, he tenido oportunidades laborales interesantes. Y bueno, la organización Bikes, con sede en Ámsterdam, tiene un programa muy interesante que es los alcaldes de la bicicleta. Entonces me invitaron a postulé para la alcaldía de la bicicleta de Lima, y me eligieron para que yo pueda representar a Bikes como alcaldes de la bicicleta. Tienen dos cosas importantes desde Bikes. Una visión bien clara, que para el año 2030, el 50% de los viajes de una ciudad deben de hacerse en bicicleta. Una meta muy ambiciosa, pero si vemos los indicadores como Copenhague, como Ámsterdam, han empezado a subir, donde ya tienen 30% de movilidad en bicicleta. Entonces, detrás de esa meta hay una estrategia, y esa estrategia va orientada a que se puedan lograr estos viajes en bicicleta, y hoy en día hay movilidad activa. Entonces, el eslogan que tiene Bikes es: las bicicletas transforman las ciudades, y las ciudades transforman el mundo. ¿Qué pasa con esta pandemia? Nosotros tenemos hoy en día una situación muy complicada a nivel mundial, a nivel global, y obviamente tenemos un punto de quiebre que genera grandes transformaciones. Está generando transformaciones personales, individuales, a nivel de familia, a nivel profesional, a nivel institucional y a nivel de sociedad. Entonces, estas transformaciones que se van a dar a lo largo del tiempo, con este punto de quiebre que es básicamente el COVID-19, el año 2020 nos va a marcar en la historia que hubo una pandemia. Muchos, si sobrevivimos, podremos contar qué pasó, será parte de la historia. Y después se vienen los próximos años. Entonces, en los próximos años tenemos que ver qué ha cambiado para bien y qué ha cambiado para mal, y si lo que ha cambiado para bien, como es el tema de movilidad sostenible, ha cambiado en un año, en 2 años, o ha cambiado en 30 años y recién vamos a tener estos procesos de cambio. Creo que tenemos la gran oportunidad de cambiar, de ver este tema de crisis, este tema que es un tema muy duro para muchas familias que están perdiendo un familiar, para la misma sociedad. Es una oportunidad para otras políticas, como la política de movilidad, la política de sostenibilidad. Entonces, depende cómo lo podamos implementar esta política, cómo querramos implementar y en cuánto tiempo querramos implementar. Por decir, en el caso de Lima, nosotros tenemos 200 kilómetros de ciclovía y de una u otra manera aspiramos a tener más, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ciclovías?
Entonces, frente a esa situación, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que pensar y ver? Generar estos puntos de cambio y estas políticas de cambio que sean en el menor tiempo posible para que la ciudad y los pobladores salgamos beneficiados de este tipo de políticas. Si nosotros vemos a lo largo de la historia el transporte no motorizado en Lima, se inicia más o menos en el año 89 con la primera inauguración de las ciclovías, estamos hablando de las ciclovías de Universitaria, Tomás Valle, Angélica Gamarra. Después en el año 90 se crea el programa de transporte no motorizado. Después en el 2005, que es el año donde yo ingreso a este mundo, se genera este plan de ciclovías por un equipo consultor español-colombiano, y realmente se hace el primer plan de ciclovías que tenía una visión de hacer 300 kilómetros de ciclovía. Pero hay algo importante, la parte de la gestión pública creo que es algo que le faltó a ese plan. Y estaba referido a que nosotros en Lima tenemos una ordenanza, que es la ordenanza 341, referido al sistema vial metropolitano. Mientras nosotros tengamos esa ordenanza vigente del año 99, el 2001, el 99 se hace y el 2001 se aprueba. Mientras tengamos esa ordenanza vigente y no tenga una visión de movilidad sostenible, va a ser bien difícil hacer ciclovías de calidad, porque las ciclovías que se siguen haciendo, que se hacen todavía son ciclovías que no transforman la ciudad, porque la ciclovía se hace en el espacio residual, en el espacio que queda, no es una ciclovía en una ciudad planificada para la movilidad sostenible. Después, en el año 2013, se implementa el tema de San Borja en bici, un proyecto interesante. Hoy en día, lamentablemente, ese proyecto no está operativo. La Municipalidad de San Borja ha dicho que va a promover uno de tercera generación, similar al de Miraflores. Ojalá que esto sea en el breve plazo. En el 2016, la CAF hace un estudio del sistema de bici pública para los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja. De ese estudio, concretamente tenemos básicamente que Miraflores ha sido el más exitoso porque ya está funcionando. San Isidro se quedó en el camino. Entonces tenemos que pensar que estas políticas que estamos trabajando, que estamos impulsando, no pueden ser políticas de corto plazo, no pueden ser políticas de una gestión municipal, tienen que ser políticas sostenibles en el tiempo. Ahí hay que trabajar. Nosotros en el Perú tenemos ya estos instrumentos que necesitamos para que esto se implemente. ¿Qué tenemos? Tenemos un marco normativo, es la ley 3936, que es la ley que promueve el uso de la bicicleta, y tenemos su reglamento. Estos dos, la ley salió en 2019 y el reglamento salió este año. Son instrumentos de gestión muy poderosos que lo que falta ahora son implementarlos, operativizarlos. Más allá de que pueden ser demasiado restrictivos, podemos criticar algunos temas, pero ya tenemos un marco normativo que en el futuro seguro lo vamos a adecuar, pero en la medida en que nosotros seamos conscientes de que este marco normativo es el respaldo que necesitamos para impulsar el uso de la bicicleta. Después, a nivel de planeamiento y promoción, tenemos dos productos que el Banco Mundial nos entregó el 3 de junio, o sea, hace un mes prácticamente los entregó. Tenemos las estrategias para promover el transporte no motorizado y el plan de ciclovías al 2035. Estos dos productos, justo lo que les decía anteriormente, para que se implementen tienen que estar basados en una modificación de la ordenanza 341. Si nosotros no logramos modificar la ordenanza 341, vamos a hacer ciclovías mediocres, vamos a hacer ciclovías más de lo mismo. Necesitamos generar un cambio de ciudad, romper paradigmas. Y yo les invito a que vean estos dos documentos, están en la página web del Banco Mundial, están en la página web, yo los puedo compartir en cualquier momento. Al final también les doy el link para que puedan revisar estos documentos. ¿Qué cosa contienen en esencia estos documentos? Primero, un balance de la infraestructura ciclista en Lima. Y esto preocupa, porque cuando se evaluó este proyecto, yo también fui parte del proyecto del Banco Mundial,
cuando se evaluó la infraestructura existente, se evaluó en tres tipos en tres categorías. Primero, el estado de mantenimiento. Después, la calidad de diseño. Y después, un ranking de la calidad de la ciclovía que contemplaba todo lo que se podía analizar. Podemos concluir, o el estudio concluyó, de que el 25% de las ciclovías estaban en un pésimo y muy mal estado de conservación. O sea, eso no puede ser, y hoy en día necesitamos ciclovías que estén con un buen nivel de mantenimiento. El diseño, ni qué decir, el 70% de las ciclovías están mal diseñadas, no tienen un buen diseño. Yo he sido parte de muchas de esas ciclovías, pero realmente, ¿qué ha pasado? Como no teníamos el soporte político, muchas veces las ciclovías se hacían en el espacio residual, y para meter una ciclovía en la vía teníamos que quitarle un pedazo al área verde, un pedazo a la calzada, y tener un metro y medio. Hoy en día la situación es diferente, tenemos que tener una visión donde la ciudad tenga que cambiar estructuralmente. Y este cambio estructural básicamente lo logramos con proyectos que cubran toda la ciudad, toda la metrópoli, no proyectos aislados donde San Isidro hace su proyecto, Miraflores hace su proyecto, San Borja hace su proyecto, y todavía Miraflores hace de color rojo, San Isidro el color verde, San Borja el color fucsia. O sea, hay una mixtura de proyectos hoy en día. Tenemos que tener un liderazgo de este tema para que haya un mismo lenguaje vial en todas las vías. Hay un lenguaje universal donde se movilizan los conductores y tienen una lógica de lectura de la señalización horizontal, la señalización vertical. No podemos hacer más de lo mismo. Tenemos que hacer proyectos que estructuren la ciudad. La Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, dentro de sus funciones está el de planificar el sistema de transporte sostenible. Esta planificación del transporte sostenible, donde tenemos la prioridad del transporte masivo, definitivamente empieza a tener puntos de cambio a partir de la pandemia. El COVID-19 genera una nueva norma, un nuevo concepto que manejamos, que es el distanciamiento social. Este distanciamiento social, ¿qué exige? Que el transporte público no puede trabajar al 100% de su capacidad. Debe trabajar a menos del 50% de su capacidad. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se van a transportar ese otro 50%? ¿Por dónde van a ir ese 50% que no accede si anteriormente ya por sí había colapsado el sistema de transporte? ¿Cómo es que el nuevo orden y la nueva estructura de la sociedad con este distanciamiento social genera estas nuevas reglas de movilidad? Entonces, ¿qué hacer? No se puede duplicar la flota de transporte. Entonces, tenemos que mitigar el problema de transporte. Y una forma de mitigación es simplemente implementar ciclovías temporales. Si nosotros analizamos históricamente la construcción de ciclovías en Lima, son más o menos un promedio de 11 kilómetros de ciclovías por año. Según el estudio del Banco Mundial, necesitamos de 40 a 50 kilómetros por año para que podamos ser competitivos. Entonces, la brecha es muy alta. Si empezamos a ver cuántos kilómetros hay al 2018, eran 220 kilómetros de ciclovía. El proyecto de ATU plantea que haya 300 kilómetros de ciclovía construidos por las municipalidades provinciales y distritales. Ellos van a ejecutar estos proyectos dentro de sus competencias. Y el Banco Mundial propone para el 2035 1.300 kilómetros de ciclovía. Entonces, nos encontramos frente a unos escenarios interesantes que hay que implementarlos. Hay que trabajar toda una estrategia. El proyecto del Banco Mundial, dentro de sus estrategias, maneja de que al 2022 deberíamos de tener un 2% de movilidad en bicicleta y al 2030 un 5% de movilidad en bicicleta. Estos indicadores se pueden superar largamente. Lima es una ciudad ideal para la bicicleta. Lima puede ser la ciudad líder en temas de movilidad sostenible. Es una ciudad plana, es una ciudad que no tiene climas extremos, es una ciudad donde la población mayoritariamente ahora es joven.
Entonces son condiciones favorables para que esta situación de la movilidad en bicicleta pueda desarrollarse. Las estrategias del Banco Mundial que plantea son 10 estrategias, ¿no? Básicamente están con 3 enfoques. Una red conectada de bajo estrés, la intermodalidad que proponen y la equidad de género. Pero dentro de las 10 estrategias que tienen, básicamente es buscar la seguridad del ciclista. Después, básicamente que tiene que ser segura esta ciclovía y segregada. Lima tiene que tener una cultura ciclista, hay que construir esa cultura ciclista, y construir esa cultura ciclista es desde los niveles inicial, primario, secundario, y la ley de la bicicleta y el reglamento lo dice así. O sea, el Ministerio de Educación va a tener que implementar programas de educación y cultura ciclista a nivel primario, secundario y superior. Después, la bicicleta queda segura. Hoy en día se ha visto bastantes robos de bicicleta, producto de que hay más uso. Pero entonces tenemos que capacitar a los usuarios de la bicicleta que utilicen una buena cadena, un U-Lock, que sea segura la bicicleta, que yo pueda dejar en un sitio, que regreso en 2 horas, o en 6 horas, en 8 horas, y voy a tener la seguridad de que mi bicicleta está ahí. Se necesita un liderazgo. Definitivamente hay que liderar el tema políticamente, técnicamente, y hoy en día hay muchas iniciativas de activistas, grupos organizados que están poniendo el tema en agenda, y eso es bueno, porque en la medida en que se ponga el tema en agenda, va a ser prioridad. Bueno, después tenemos la cicloinclusión también. Tenemos que la bicicleta tiene que ser para todos. Es un modo de transporte que no distingue al de mayor o menor clase social. Entonces ahí hay que trabajar sobre una equidad. ¿Cómo tenemos nosotros las bicicletas distribuidas en Lima? Nosotros tenemos alrededor de 2 millones de bicicletas en Lima. Eso quiere decir de que si comparamos el indicador de 0.5 bicicletas por persona, en Ámsterdam es 1.3 bicicletas por persona. Entonces es otro mundo, es otra realidad. Pero nosotros estos 2 millones de bicicletas para los 10 millones de personas que tenemos en Lima están distribuidas de alguna manera en la parte central. Mayormente están en los distritos de Surquillo, Surco, Barranco, en Miraflores, San Isidro, San Borja, Jesús María, Magdalena, San Miguel, en la parte de San Luis, el Agustino, en la parte de Rímac, La Victoria. Ahí está la mayor cantidad del parque automotor, del stock de bicicletas. Entonces, cuando se busca una estrategia de implementar ciclovías basado en las limas, en las centralidades de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, tenemos que empezar por algo. Primero, creo que es lógico empezar por la parte central, sin descuidar las partes de las otras limas. Entonces, las otras limas tienen que tener infraestructura acompañada de un incentivo para adquirir bicicletas. Entonces, ahí hay que trabajar, la ATU está trabajando en esa visión, en esa perspectiva, donde se va a construir infraestructura y también está sacando un modelo de bici patrón, y este bici patrón es básicamente una bici peruana, que es lo que busca alcanzar a las familias, a las personas, para que empiecen a ahorrar en el tema de movilidad en bicicleta. Los estudiosos sobre la economía hablan de qué país va a salir adelante después de esta pandemia. Y una cosa fundamental, dice, es el país que genere mayor consumo interno va a salir más rápido de esta crisis. Y generar consumo interno es consumir lo nuestro, consumir productos peruanos. Generar que el dinero que se está gastando se invierta en el Perú. Entonces, pensar en la bicicleta es una idea interesante porque estamos hablando de que el 50% de los componentes son importados y el 50% se pueden generar acá. Entonces, de una u otra manera, ahí tenemos que atacar. Si empezamos a pensar en otras políticas de movilidad, como el transporte público, transporte de auto particular, la moto, todo es importado ahí. Entonces, creo que trabajar en esta lógica de consumo interno es interesante, porque eso nos va a sacar adelante. Fuera de que generemos inversión en las empresas,
vamos a generar ahorro en las familias. Según los estudios del JICA en el año 2004, más o menos la canasta familiar, el 30% de la canasta familiar se destinaba a transporte. Y las familias más pobres eran las que destinaban mayor porcentaje, mayor presupuesto a transporte. Entonces creo que ahí está bien enfocado que estas políticas deben de estar orientadas a los sectores de menos recursos, y eso les va a dar la posibilidad de que puedan generar una dinámica económica interesante. Desde Bikes tenemos 3 líneas de trabajo. Tenemos el concepto de alcaldes de la bicicleta. El trabajo de los alcaldes es básicamente socializar estos temas, la visión de Bikes. El alcalde también lo que hace es ser un interlocutor entre las autoridades políticas, las autoridades locales, regionales y los activistas. Como alcalde de la bicicleta hay varias actividades que se están haciendo ya con empresas. Voy a compartir lo que estamos trabajando. Tenemos los laboratorios Bikes, que es un workshop donde se empieza a interactuar y a compartir experiencias exitosas de movilidad, de ciclovías, proyectos interesantes que se puedan compartir en estos laboratorios, y se hacen cada 2 años las bienales de arquitectura sobre bicicleta. Se comparten estos proyectos. A nivel mundial ha crecido bastante esto, y ojalá que en los próximos años Perú, Lima, pueda estar presentando un megaproyecto, cómo cambió la ciudad a partir de estas propuestas de infraestructura, a partir de estas propuestas de gestión. Otro de los trabajos de Bikes es al trabajo en bici, que es una estrategia también que promueve con empresas privadas. Pero no todo es infraestructura, no todo es gestión. Ahí también necesitamos un componente importante, que es la bicicleta pública. Más allá de lo que se piensa dar con la ATU, una bicicleta peruana, una bicicleta patrón, creo que la bicicleta, los sistemas de bici pública a nivel mundial son muy eficientes y funcionan muy bien. Entonces, cuando vemos la historia de los sistemas de bici pública a nivel mundial, estos han empezado en el año 65. O sea, imagínense hace cuántos años atrás empezó en los Países Bajos, en Holanda, con la bicicleta blanca. Entonces ha ido evolucionando estos sistemas de bici pública de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ya se habla. Entonces, el modelo de sistema de bici pública que tuvo San Borja era de segunda generación. El modelo de bici pública que tiene Miraflores es de tercera generación. Creo que a eso debemos de apuntar, ese sistema de bici pública, para que se pueda atender la cantidad de viajes cortos con un sistema de bici pública que es accesible, que no necesariamente yo lo voy a utilizar todos los días porque hago un viaje corto, un viaje de accesibilidad al sistema de transporte masivo, o definitivamente hago un viaje de menos de 6 kilómetros. Para que tengan una idea, 6 kilómetros es toda la avenida Arequipa. Es una distancia tranquilamente que se puede desplazar uno sin mayores problemas. Entonces, estos sistemas de bici pública a nivel mundial han ido creciendo y evolucionando. En el mapa podemos ver cómo han crecido abruptamente, o sea, está creciendo increíblemente. Y lamentablemente nosotros todavía recién tenemos un distrito con un sistema de bici pública. Lima necesita un sistema de bici pública para toda la metrópoli. Ahí se tiene que apuntar. Aparte de la infraestructura que se está pensando, tiene que trabajarse estos temas. Europa ha trabajado muy bien, estos son el incremento de bici pública. Estos son los sistemas a nivel mundial, de todos los colores, de todas las tecnologías. Y Miraflores ya tenemos un modelo, o sea, sí funciona acá. Lo que se tiene que generar es mayor impulso. Y este impulso, este es el momento ideal. El momento ideal es para que nosotros empecemos a trabajar política pública desde la movilidad sostenible, política pública desde la bicicleta. Pero lamentablemente eso no lo tenemos todos los municipios, no tienen todos los alcaldes esta visión. Un claro ejemplo es lo que está pasando entre el límite de Miraflores y San Isidro. La Municipalidad de San Isidro, cuando trabajamos con Manuel Velarde en la anterior gestión,
se trabajó toda una política de movilidad sostenible, toda una política de lo que era el uso de la bicicleta. Y lamentablemente eso se ha ido perdiendo. Ha desaparecido la sugerencia de movilidad urbana, lo han juntado con transporte y ya han desvirtuado la naturaleza de la movilidad. Un ejemplo claro es este puente que no le dan continuidad. No le dan continuidad con un paisaje natural como es la Costa Verde. Sin embargo, lo desvirtúan y lo mandan a convivir al ciclista con el transporte motorizado. Lamentablemente es una pérdida de una riqueza que tenemos y que no la estamos aprovechando con el mar. En fin, no podemos hacer ciclovías de la misma calidad de las que se han estado haciendo. Donde un ciclista bidireccional trabaje prácticamente 1,50 m. Tenemos que generar ciclovías con altos estándares. Nosotros mismos tenemos que decir, quiero la mejor ciudad para Sudamérica, quiero que la mejor ciudad sea Lima. Y esta ciudad la podemos hacer. Tenemos todas las condiciones. Entonces, no podemos hacer ciclovías que sean invadidas por vehículos motorizados, que sean sitios donde se bota la basura, que estén mal diseñadas, que sean invadidas por motos, por vehículos motorizados. Tenemos la posibilidad de hacer grandes proyectos. Y Lima está haciendo algunos proyectos interesantes, pero no basta con esos proyectos. Tenemos que hacer mucho más porque hay que pensar en que las ciclovías van a soportar también lo que es la logística. Si nosotros pensamos solamente en el ciclista que va a ir en fila india, uno detrás de otro, las ciclovías estamos atendiendo la necesidad del momento, pero no estamos pensando en el futuro. Imagínense cuando salgan los universitarios, los colegiales. O sea, es una oportunidad para que las ciclovías atiendan todo este flujo que son universitarios, academias y estudiantes que se vuelquen a las calles a usar bicicletas. Entonces las ciclovías tienen que ser con estándares de calidad, con la finalidad de que brinde seguridad y que yo tenga la confianza de que mi hija se puede ir a la universidad, al colegio, porque están seguros. Entonces ahí hay que trabajar y los ejemplos son claros. A nivel mundial, como les decía, estas bienales de arquitectura demuestran una maravilla en lo que son las ciclovías. O sea, es viable hacerlo, es factible hacerlo. Y tenemos que apuntar a que Lima tenga esta calidad de ciclovías. ¿Por qué vamos a renunciar a ciclovías mediocres? ¿Por qué vamos a aceptar esas ciclovías? Pero más allá de hacer esta infraestructura, desde Bikes nosotros venimos trabajando un proyecto que es interesante, que es el compromiso por la movilidad, que justamente lo que les decía, que para el año 2030 el 50% de los viajes puedan migrar a usar bicicleta o un modo sostenible. Estas ciclovías que se están planteando desde ATU no solamente van a atender a la bicicleta, estas ciclovías van a atender todo lo que se llama la movilidad activa, básicamente scooters eléctricos, patines, skate, o sea, toda esta movilidad activa, inclusive las personas con movilidad reducida, tienen problemas de desplazamiento de distancias mayores a 1 kilómetro porque no hay facilidades. Estas redes de movilidad sostenible que van a servir para estos usuarios, realmente es la gran oportunidad para que estructure la ciudad, para que la ciudad tenga otra visión, otra ciudad sea. Tenemos esa gran oportunidad. Con RIMAC Seguros hemos firmado este compromiso. Ellos han asumido el compromiso que para el año 2030 el 50% de los viajes de los trabajadores van a hacerse en bicicleta. ¿Y por qué RIMAC ha asumido esto? Porque ellos ya vienen trabajando una política de movilidad sostenible durante muchos años. Y realmente sus indicadores, si los comparamos con los indicadores globales de todo Lima, han crecido muchísimo más. Lima tiene 1.5% de movilidad en bicicleta. RIMAC tiene 9% de sus trabajadores se desplazan en bicicleta. Y eso lo han logrado gracias al trabajo interno que han hecho, toda una estrategia. Entonces, para ellos, trabajar estos próximos 10 años y llegar que el 50% de sus trabajadores vengan en bicicleta es todo un reto. Pero lo ven que sí es factible, sí es viable hacerlo. Bueno, hay mucho por conversar, hay tantas cosas por aprender.
Creo que no quiero cansarlos más y más bien si hubiese preguntas, encantado de atenderlas, encantado de contestar, de compartir con el auditorio toda esta experiencia. Es increíble, es un momento que a veces uno no pensaba que iba a haber tanta, entre comillas, desesperación y preocupación por construir ciclovías. Hoy en día todos quieren construir ciclovías, lo que tenemos que hacer es que las ciclovías sean de calidad, porque esto tiene que mejorar la ciudad, tiene que mejorar el paisaje urbano. Es una gran oportunidad que la vida nos está dando para que podamos ver otra ciudad. Muchas gracias, gracias al movimiento MOSIC por la invitación y encantados de atender consultas, preguntas. A quienes están escuchando, a los participantes, de nuevo les invitamos a que nos escriban si tienen cualquier consulta. Parece que se han quedado un poco callados, Javier, con la explicación que nos has dado. Pero el equipo sí me estaba mandando algunas consultas. Esta es mi bicicleta, es una bicicleta eléctrica, ¿sí? Pero que le adapté justamente para la pandemia. Mandé a hacer esta carriola y muy bien me fue. Con esta carriola me abastezco la casa, todo eso. Y hoy en día, claro, hay mucho delivery, ¿no? Entonces ya lo utilizo para cosas más puntuales, pero ya veo en redes de que hay muchos fabricantes de estas carriolas. Hay oferta de estas carriolas, lo que no había hace 4 meses. Entonces, va a crecer y está creciendo el tema de movilidad, el tema de bicicleta. Sí, súper interesante, de hecho, lo que nos estás mostrando. Como te decía, más bien de parte del equipo de MOSIC nos han enviado algunas preguntas que pueden abrir el debate a este punto. Y a ver si los chicos que nos están viendo también vía Facebook y vía Instagram pueden mandarnos algunas preguntas. Mira, nos preguntan los chicos de MOSIC si podemos pensar una movilidad sostenible sin tener un plan para Lima. Hay que entender que, bueno, Lima, dentro de los planes municipales, no ha sido una prioridad, por lo menos articular entre distritos, este tipo de trabajo sobre la bicicleta. Y por eso es que nos preguntan eso. También, ¿qué opinan los gobiernos locales? ¿qué opinan los gobiernos locales que quitan áreas verdes y espacio público para dar más espacio a los autos? Eso también ha sucedido, ¿no? De hecho, nosotros recibimos una alerta el año pasado, me parece, sobre la avenida Salaberry, que se quería recortar un espacio verde para ampliar un centro comercial. Entonces, parece que a veces parecería que existe un conflicto entre el cemento o la mayor generación de ingresos, el comercio, centros comerciales y las áreas verdes o los espacios para bicicleta en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también una pregunta de Diego, que vive como yo en Comas, que tenemos algunos problemas siempre para movilizarnos o para utilizar otras alternativas de transporte, porque vivimos lejos de las zonas céntricas, ¿no? Justo ese mapa que mostrabas, donde hay concentración en Jesús María, en Barranco, Miraflores, de mayor cantidad de bicicletas y de ciclistas en general, es interesante porque también, ¿qué alternativa se tendría para los que están en zonas como San Juan del Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, para que puedan ir a sus lugares de trabajo, que normalmente pueden ser las zonas de oficinas, y regresar a sus casas, poder usar la bicicleta cuando están a 30 kilómetros, por ejemplo, de ida y vuelta? Creo que esas preguntas, si podemos conversar. Sí, bueno, vamos conversando mientras aparecen otras preguntas. Definitivamente, la planificación en Perú no es una buena práctica que se ha estado utilizando, ¿no? Para que tengan una idea, planes urbanos, el 80% de municipalidades en el Perú no tienen planes urbanos. En Lima, de 49 distritos, incluido Callao, prácticamente 8 municipalidades tienen planes vigentes. Entonces,
ahí vemos cómo está la planificación. ¿Dónde falla la planificación? ¿O dónde falla la gestión? ¿Dónde fallan los arquitectos? ¿Dónde fallamos nosotros? Porque existen normas de que es obligatorio planificar y sin embargo no se hacen planes. El plan para Lima vigente lo tenemos desde la época de Ricardo Belmo, el año 90. Ese plan para la metrópoli se dice que cada 20 años hay que actualizarlo. Entonces, del año 90, ese plan debió ser actualizado en el 2010. No le interesó a Castañeda. Después, en la época de Susana Villarán, se hizo el plan 2035. Lamentablemente priorizó el plan concertado y no hizo el plan de infraestructura, ¿no? Entonces, son visiones que tienen los políticos para hacer un plan o priorizar un plan con respecto al otro. Entonces, no tenemos un plan de desarrollo en Lima que esté vigente y que tenga esta visión de movilidad sostenible. El plan de ciclovías que teníamos al año 2025, que lo hizo el Banco Mundial, hablaba de 300 kilómetros de ciclovía, pero hoy en día tenemos este plan del Banco Mundial, que es un instrumento muy poderoso. Yo he trabajado en ese proyecto. Hay expertos internacionales que han traído el Banco Mundial para hacerlo, este proyecto. Entonces, lo que falta es, primero, de que Lima asuma que este plan es necesario para la ciudad. Esa es una visión política. Este plan tiene que hacer lo suyo con normas y ordenanzas para que sea obligatorio hacerlo. O sea, más allá de un plan de gabinete, más allá de un plan de escritorio, más allá de un plan que esté bien colgado en el gabinete, en el estudio, definitivamente tiene que ser un plan que se implemente. Y este plan que se implemente tiene que ser mediante normas, tiene que ser un plan estructurador de la ciudad. Entonces, el plan está hecho y hay que empezar a implementarlo. Implementarlo primero con acciones, con un marco normativo, y después, básicamente, con lo que es la ejecución y de que en cada proyecto que se ejecuta se implemente las ciclovías. La otra pregunta era referido a quitar áreas verdes. Justamente va de la mano de lo anterior. Si nosotros tenemos una visión de ciudad donde el vehículo motorizado va a priorizar, entonces vamos a empezar a quitar áreas verdes. Vamos a empezar a ampliar carriles vehiculares. Tenemos que preguntarnos qué tipo de ciudad queremos. ¿Queremos la misma ciudad que teníamos antes del COVID, donde se priorizaba el vehículo motorizado? ¿O esta oportunidad que nos da el COVID es una gran posibilidad de cambiar el tipo de ciudad que queremos? Y este tipo de ciudad que queremos tiene que estar basada en la movilidad sostenible. Carriles para el transporte público, carriles para las ciclovías. Entonces, esta es una oportunidad donde no se tiene que quitar espacio a las áreas verdes, hay que quitar espacio a la calzada, a la pista, a los vehículos que son de baja ocupación. El promedio de ocupación de un vehículo en Lima es de 1.2 pasajeros por persona. O sea, es bajísimo. Prácticamente es un vehículo, una persona, un vehículo, una persona. Tenemos que cambiar esta visión de ciudad y tenemos que quitar espacio al vehículo motorizado de baja ocupación y destinarlo al transporte público y al transporte en bicicleta. Con respecto a la otra pregunta, ¿qué alternativas hay para los conos? Definitivamente este es un proceso. Ha habido ciudades en el mundo donde sí empezaron a construir ciclovías por todo lado y el tiempo, la primera lámina que justamente les presentaba, es en qué tiempo nosotros podemos implementar este tipo de políticas. Si nosotros tenemos 49 distritos en Lima, eventualmente podríamos decir que tenemos 49 frentes de trabajo, 49 grupos que pueden implementar ciclovías por todo lado. No se necesita como un edificio que construye el primer piso, después el segundo, después el tercero y así sucesivamente. Acá yo puedo tener la red de ciclovías y empezar por el cono norte
igual en paralelo por la parte sur, por el lado este o por el lado oeste. O sea, es un proyecto que sí se puede trabajar en forma paralela. Y en 4 años de gestión municipal se puede cambiar todo el rostro de Lima. En 4 años de gestión municipal sí se puede hacer proyectos de esta magnitud. Lamentablemente muchas veces vemos megaproyectos como el tren eléctrico. La línea 1 nos demoramos 25 años. La línea 2 está en construcción, con suerte va a estar al 2025. La línea 3, la línea 4, ¿cuándo faltará? Las líneas 5. En el caso del metropolitano, el metropolitano nos demoró 8 años construirlo incompleto. Este año, esta gestión está apuntando a culminar los 12 kilómetros del metropolitano, que ojalá que se implementen, de tal manera que ya tengamos una red más completa. Entonces, muy al margen de estos megaproyectos importantes de transporte masivo, necesitamos implementar estas redes de ciclovías que alimentan, que es complementario al sistema masivo de transporte y van a absorber todos los viajes cortos de 7 kilómetros o menos, y cuando tengas una red conectada, una red coherente, vas a poder hacer viajes a lo mejor de 8, 9, 10 kilómetros. Con una bici eléctrica tranquilamente tienes una autonomía para 12, 13 kilómetros de ida y 12, 13 kilómetros de vuelta, y con 30 kilómetros al día de autonomía. O sea, es factible crecer con una visión de movilidad sostenible. Si hubiese más preguntas. Sí, bien, arquitecto. Justo en el chat nos han llegado algunas preguntas ya de los participantes. Sandra Sachahuamán nos dice, buenas noches, arquitecto, una consulta. Ella es docente en la universidad y es dentro de los cursos de desarrollo urbano se plantean proyectos de ciclovía. Dice, ¿hay alguna forma de que la academia colabore con la organización? ¿Cómo sería? Ella nos pregunta sobre cómo la academia puede sumarse a estas iniciativas, ciclistas, estas iniciativas que nos estaba comentando. Interesante, porque realmente yo creo que tenemos, dentro del proceso de consolidación de una ciudad, primero venimos a hacer el planeamiento, la planificación. Entonces, en los talleres de diseño, de formación académica, existen, digamos, unos talleres especializados en lo que es de planeamiento, y todo el ciclo, todo el semestre trabajan el tema de planes a diferentes niveles. En este caso, digamos, ya tenemos un plan de ciclovías. Entonces, este instrumento de gestión, que es este plan de ciclovías, puede ser el primer insumo que las universidades puedan tomar y empezar a hacer el ejercicio para que sus alumnos, en un ciclo de 6 meses, que tranquilamente pueden desarrollar proyectos de ciclovías basados en una lógica de este plan. O sea, este plan es el primer paso para que ellos, como académicos, puedan desarrollar proyectos de ciclovías específicos. Por decirle, pongo ejemplo, ¿no? Se está implementando la ciclovía de la Avenida Canadá como una ciclovía temporal. Está funcionando, pero el proyecto del Banco Mundial aspira a que sea eso una infraestructura de otra gama, de alta calidad. Entonces podría desarrollarse en un ciclo un proyecto de la ciclovía de la Avenida Canadá pensando en esa visión. O sea, no hacer más de lo mismo, sino una visión mucho más aspiracional. Hay miles de proyectos acá para trabajar. O sea, otro proyecto interesante es, por decir, el de República de Panamá. Actualmente tenemos 2 carriles de ida y 2 carriles de venida. Se ha considerado una super ciclovía en República de Panamá porque hay espacio, disponibilidad de espacio. Entonces, ¿cómo poder generar este eje de República de Panamá para que sea otra ciclovía? Entonces, ideal sería que podamos coordinar para que de una u otra manera se comparta este plan con las universidades, con la academia, para que ellos implementen proyectos de ciclovías distritales, interdistritales, basados en este plan. Por decir, con la ATU, ¿cómo se está trabajando ahora? Se ha hecho un plan de los 300 kilómetros de ciclovía, se ha hecho una planificación específica con los distritos, eso ha aumentado los 300 kilómetros a más o menos más de 400 kilómetros, y ahora se está diseñando ya las ciclovías. Entonces, para diseñar estas ciclovías se ha generado todo un manual
de diseño de ciclovías temporales. Este manual de diseño de ciclovías temporales está siendo socializado con las municipalidades distritales, con los equipos técnicos, con la finalidad de que ellos adquieran estas capacidades para diseñar las ciclovías temporales dentro de su jurisdicción y puedan implementar proyectos desde el municipio distrital, pero con la misma lógica, con el mismo manual, para que las ciclovías tengan un homogéneo, un lenguaje vial homogéneo, para que las ciclovías tengan las mismas características técnicas, y no vayamos por una ciclovía de un color y después termina otro color. Sí, arquitecto, tenemos algunas otras preguntas, tenemos unas 3. Sé si podemos irlas respondiendo corto, ¿no? Ruth Guardia nos comenta, ¿cómo se puede animar a las personas el uso de la bicicleta? Ya dice, la ciudad es insegura, no hay señalización y no hay buenas pistas para los autos. Entonces, en un contexto así, ¿qué podemos hacer para promover la bicicleta? Luego Daisy nos dice, vi en la página de la Municipalidad de Lima que están haciendo ciclovías para unificar los distritos del sur, norte, centro y este. ¿Qué se sabe al respecto? Si hay algo avanzado. Y por último, Jocelyn también nos comenta, si hay más empresas, aparte de RIMAC, de la experiencia que nos mostró, que se están sumando al compromiso por la movilidad sostenible. Creo que nos quedan un par más, pero vamos respondiendo poco a poco. Bueno, vamos poco a poco. Ya, digamos, yo tengo hijos y cómo me animo a que mis hijos se suban a la bicicleta para que se vayan a la universidad, al trabajo, con ciclovías seguras. O sea, si tienen unas ciclovías seguras, tengan la certeza de que yo voy a ir con la confianza que mis hijos pueden irse a la universidad o al colegio porque tienen una infraestructura segura. Cambiar los hábitos culturales de respeto al peatón, al ciclista, también son temas paralelos que hay que trabajarlos, más allá de la infraestructura. La ley de la bicicleta y el reglamento dice que hay que trabajar a nivel inicial, primario, secundario, estrategias de movilidad y de apoyo al ciclista y a la bicicleta. Entonces, eso tiene que implementarlo el Ministerio de Educación para que haya política de educación orientada a la bicicleta. Pero unos datos interesantes. El diario El Comercio, el año 2017, hizo una encuesta con CPI sobre la población y cómo estaría animada de usar bicicleta. El 80% de los limeños contestaron de que sí utilizarían bicicleta siempre y cuando haya una infraestructura segura. Hay datos de Activísimo también, que ha hecho una encuesta interesante donde dice que el 25% de usuarios podría subirse a una bicicleta a partir de que tenga una red de ciclovías seguras. O sea, los indicadores nos muestran de que hay un alto potencial. El estudio del Banco Mundial también ha sacado altos indicadores. Para que tengas una idea en el tema de indicadores, de los 22 millones de viajes diarios que hay en Lima, el 42% son viajes menores a 30 minutos. De esos 42%, 12% se desplaza a pie. O sea, hay 30% que se desplaza en mototaxi, taxi lineal o motolineal, colectivo, condi, o sea, de una forma informal. Ahí es donde está el nicho para trabajar estos proyectos de movilidad sostenible basados en la bicicleta. Con respecto a las otras preguntas, la Municipalidad de Lima tiene previsto hacer 42 kilómetros de ciclovías temporales, lo cual está construyendo, está implementando progresivamente. Esperamos que estas ciclovías, más allá de ser temporales, puedan formar parte de una modificación de la sección vial y se conviertan en permanentes para que futuras gestiones municipales respeten esta ciclovía. Porque mientras no se cambie la ordenanza 341, estas ciclovías corren el riesgo de ser eliminadas. En el caso de las empresas, si tenemos más empresas que han firmado, bueno, como alcalde de la bicicleta tengo un mes y medio, más o menos, que se han hecho, me designaron un mes y medio, entonces en un mes y medio he podido convencer y trabajar y coordinar con RIMAC para que sea la primera empresa. Venimos conversando con otras empresas
que próximamente voy a compartir cuáles son estas empresas interesadas en alinearse a este tipo de políticas. Estoy seguro que hay muchas empresas que pueden hacerlo y que van a hacerlo. Gracias. Si hay otras preguntas. Sí, justo acá nos han enviado algunas otras preguntas. Mira, Jesús Alejandro León Zarco dice, ¿qué ordenanza mencionó que se debería cambiar y por qué? ¿Cuál es el plazo para la entrega de ciclovías temporales? Que bueno, esperemos que sean definitivas. Liz Vázquez, que también nos ha comentado bastante, dice, el transporte tiene un componente más allá de infraestructura, pues son personas las que manejan los medios de transporte. Hay un componente que es sobre las actitudes. Si hay iniciativas a nivel de cambio de actitud, mira, acá dice claramente agresiva a los conductores motorizados. Y bueno, ya hay un par más, pero vamos con estas dos. A ver, bueno, vamos dando... el sistema vial metropolitano de Lima lo que hace es ordenar cuáles son las vías que están bajo la administración de Lima Metropolitana y cuáles están bajo la administración de los distritos. Esta ordenanza 341 del año 2001 ha ordenado bastante el manejo de las vías. O sea, pone orden y jerarquiza. O sea, no se puede hacer cualquier intervención en una vía si Lima Metropolitana no lo autoriza. Y eso está bien. O sea, se ha ordenado el tema del principio de autoridad, se le da la jerarquía a Lima, todo eso. Pero si esta ordenanza y si Lima Metropolitana tiene una visión basada en el vehículo motorizado, como lo tiene esta ordenanza, entonces todas las iniciativas que busquen movilidad sostenible, todas las iniciativas que busquen una ciclovía de calidad, no van a tener acogida porque los técnicos de Lima lo que hacen es revisar la ordenanza. Y si en la ordenanza dice no hay ciclovía, simplemente su informe técnico va a decir no procede una ciclovía. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Tenemos que trabajar en el concepto de qué tipo de ciudad queremos. ¿Queremos una ciudad basada en vehículos motorizados, donde hay una ocupación baja de vehículos motorizados? ¿O queremos una ciudad sostenible, donde el transporte público masivo tenga prioridad, donde las bicicletas tengan prioridad y tengan la norma avale esta infraestructura de bicicletas? Entonces, esa es la ordenanza. En principio se tiene que cambiar para que esto sea sostenible en el tiempo. Y eso lo dice el estudio del Banco Mundial. La conclusión del estudio del Banco Mundial es de que se tiene que empezar a cambiar la ordenanza 341 como instrumento de gestión para cambiar la ciudad basado en la bicicleta. Después, el plazo de las ciclovías temporales definitivamente va a depender de un tema político, ¿no? O sea, si políticamente no hay apoyo a las ciclovías temporales, esas ciclovías no van a durar en el tiempo. Si no son utilizadas, tampoco van a durar en el tiempo. Entonces, tenemos que lograr de que estas ciclovías sean de buena calidad, con la finalidad de que inviten a que la gente la utilice, y en la medida en que la utilicen, va a ser poco probable que la eliminen, porque la gente la utiliza. Entonces, en la medida en que tú ves que utilizan una vía que es altamente rentable, socialmente rentable para la gente moverse en esta ciclovía, no va a tener la posibilidad de que se elimine, y va a ser sostenible en el tiempo, y esa ciclovía va a quedar en el tiempo. Es más, ya no va a ser una ciclovía temporal, sino se va a diseñar una infraestructura adecuada. Habría otra pregunta referida a la actitud. Bueno, va de la mano de la primera pregunta que contesté, o sea, si las autoridades tienen la actitud para generar una ciudad sostenible, esto va a perdurar en el tiempo. Caso contrario, va a ser un intento, y vamos a morir en el intento de hacer una ciudad sostenible. Sí, justamente también tenemos aquí espectadores y participantes de otras regiones, no solamente de Lima. Y Yasmín, que es de Arequipa, gracias por conectarte también, nos está hablando en cuanto a la descentralización. Nos dice,
Pienso que el plan estratégico de una ciclovía provincia debería ser trabajado minuciosamente, ya que muchas ciudades no están preparadas para un plan así. En el centro de Lima de Arequipa se ha visto que para implementar una ciclovía han tenido que recortar la mitad de un carril donde transitan autos. ¿Cuáles serían los indicadores que nos permitan saber que una ciudad está preparada o no para un plan de ciclovía? Esto lo menciona Yasmín de Arequipa, pero también nos hace pensar tal vez en otras ciudades como Cajamarca, Cusco, las ciudades del sur, donde es muy pequeño los carriles, efectivamente, como menciona Yasmín, y con las justas muchas veces están entrando algunos autos. ¿Cómo se podría generar una adaptación para estas ciudades? Y bueno, tenemos una pregunta más, que también es parecida a la anterior, que dice, ¿hay otros departamentos, aparte de Lima? Esta persona nos pregunta, no he puesto su nombre, bueno, que si hay en otros departamentos, aparte de la ciudad de Lima, trabajos de este tipo sobre movilidad sostenible, si conoces de casos en regiones. Bueno, hace tiempo cuando yo también empezaba a conocer este tema de movilidad sostenible, diseño de ciclovías, en mi concepto siempre estaba que la ciclovía era como la avenida Arequipa con la avenida Salaberry, como universitarias, segregados con carriles así exclusivos. Ese era el concepto que manejaba, creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en los centros históricos? ¿Cómo intervenir en los centros históricos donde tenemos dos carriles y eventualmente hasta a veces hay un solo carril? Entonces, obviamente esto ha ido desarrollando en el tiempo y se han generado nuevos conceptos para implementar. Un concepto importante para implementar ciclovías es el concepto de tráfico calmado, de tráfico mixto. En la medida que tú tienes una convivencia armónica entre el transporte motorizado y el transporte no motorizado, no necesitas una ciclovía segregada como la avenida Salaberry, como la avenida Arequipa, para que vaya dentro del centro histórico, digamos, o dentro de estas vías. Si tú tienes un tráfico calmado, ¿a qué me refiero el tráfico calmado? Básicamente hay dos opciones. O simplemente tú pones señalética, donde dices esta es la velocidad máxima, y tú controlas que esa velocidad se respete, y cuando tienes velocidades menores a 30 kilómetros por hora, la accidentalidad va a bajar, y lo más importante, la fatalidad baja. Entonces, la accidentalidad baja abruptamente y la fatalidad es prácticamente cero. Cuando tienes velocidades mayores a 30 kilómetros por hora, sube la fatalidad, sube la accidentalidad y por ende sube la fatalidad. Y cuando tienes velocidades a mayores de 60 kilómetros por hora, ya los índices de fatalidad y accidentalidad son muchísimo más altos. Entonces va vinculado la accidentalidad a la velocidad. Entonces, en centros históricos no necesitas generar un carril para la ciclovía. Lo que necesitas es generar políticas de tráfico calmado, de convivencia entre peatón, entre vehículo motorizado y ciclista, de tal manera de que esta convivencia genera estos espacios de tráfico calmo donde hay un desplazamiento seguro de los ciclistas. Después, bueno, eso va a lo de Arequipa y a los carriles para las bicicletas, ¿no? Entonces, teníamos otra pregunta sobre qué experiencias hay, qué trabajos hay de movilidad sostenible. Definitivamente hay, a nivel local hay pocos. ¿Cuándo empieza esto? Empieza en Perú, digamos, ¿no? En el 2016 sale una norma, el Decreto Supremo 022. Este Decreto Supremo 022 del Ministerio de Vivienda, referido a los planes de acondicionamiento territorial, tiene artículos referidos a la planificación sostenible, a la movilidad sostenible. Y son muy genéricos también. Entonces ahí dice, por decir, en el Decreto Supremo dice que las municipalidades distritales deberán de tener un plan de movilidad. Este plan de movilidad deberá ser aprobado por la provincial. Los planes de movilidad deberán ser participativos.
Y no dice más. ¿Cuántas municipalidades tienen planes de movilidad sostenible si esta norma salió en 2016? ¿Cuántas municipalidades tienen aprobado su plan de movilidad? Y más aún, si ya les había comentado que los planes de desarrollo urbano están lejos de ser una realidad, y sobre eso se habla de planes de movilidad todavía. En los planes de desarrollo urbano, el 80% de ciudades del país no tienen planes de desarrollo urbano. Y en Lima, 8 municipalidades tienen sus planes. Y a eso sacas una norma donde dicen que tienen que tener planes de movilidad en 2016, o sea, hace 4 años, 17, 18, 19, 20. Hace 4 años esa norma está vigente. ¿Y cuántas municipalidades tienen planes de movilidad en Perú? Cusco, que no fue aprobado por esta gestión. Trujillo, que tiene su plan de movilidad que se terminó. No conozco muy a detalle, pero se puede buscar la bibliografía. Arequipa va a empezar a hacer un plan de movilidad sostenible. Y a nivel de distrito, San Isidro hizo su plan de movilidad sostenible aprobado por acuerdo del Consejo. Miraflores hizo un plan de movilidad sostenible, pero no tiene una aprobación de acuerdo al Consejo. Puno también creo que tiene un plan de movilidad sostenible, entonces son pocas las experiencias. Podrías revisar esas experiencias, esa bibliografía a nivel local. A nivel Sudamérica hay algunas ciudades como Colombia, han hecho planes de movilidad. Es una buena práctica, creo que el plan de movilidad, pero tiene que ir muy enlazado a lo que es gestión pública. Sí, tenemos una pregunta de Denis Virgües. Dice, respecto a los países asiáticos donde el uso de la bicicleta es masivo, ¿qué tan replicable es esto en el Perú? Eso, y creo que esa es la última pregunta para ir cerrando, porque han habido varios comentarios en el chat que, bueno, posteriormente te podemos hacer llegar de todas maneras. Sí, me gustaría que me hagas llegar los comentarios porque eso va a enriquecer un poco, y si es necesario contestarles a cada uno de los comentarios, se puede contestar, ¿no? Yo creo que esa interacción es importante porque no quisiera que la gente se quede con el caramelo en la boca, que sepa que si esto es dulce o es un trago amargo, y realmente que tenga la claridad de que esta es una posibilidad de cambiar las ciudades. Esta es una forma de mejorar la calidad de vida. Este es un modo de vida. Yo me subí a la bicicleta hace 15 años y realmente cambió mi vida, cambió mi visión de profesional, y no me arrepiento. O sea, estoy cada vez con una oportunidad laboral más interesante que la otra. Vengo trabajando proyectos muy interesantes y espero verlos una realidad, ¿no? Bueno, la realidad de los asiáticos es interesante, ¿no? La cultura disciplinada que ellos tienen, la cultura de respeto, es interesante porque encaja en estos temas de espacio público y de respeto sobre los usuarios vulnerables, lo que no pasa nosotros en nuestras realidades. Entonces la cultura asiática ha desarrollado mucho el tema de bicicleta, pero últimamente, como mejoró la economía asiática, empezó a subir también el tema de la adquisición de vehículos motorizados. Y algo que en algunas ciudades asiáticas también ha crecido, preocupante, es el uso de la motocicleta. Ahorita, si nosotros vemos en una esquina de Lima, antes de la pandemia, antes veían pues 2, 3 motocicletas. Hoy en día puede haber 10, 15 motocicletas en una esquina. Y eso va a seguir creciendo en la medida en que no tengamos opciones desarrolladas como la bicicleta. Si la bicicleta no se desarrolla, la infraestructura para bicicleta, las ciclovías no se desarrollan, corremos con la amenaza de que la motocicleta sí va a crecer. Porque la motocicleta podría decirse, es una buena opción frente al transporte público masivo de mala calidad. Entonces tenemos que generar esta opción de movilizarnos con la bicicleta y con ciclovías de calidad. Solo así vamos a poder lograr de que la ciudad cambie. Bueno, ya
hemos Sí, dado respuesta a varias. sí, Javier, pero con esto de la motocicleta no me queda claro a mí o sea, se habla de la bicicleta también porque con el uso de la bicicleta le estamos haciendo frente al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos con el uso de la motocicleta? Más bien porque igual utiliza combustible fósil y Claro, por eso a eso no me es refiero, Ujú. que la motocicleta no es una buena opción. La motocicleta definitivamente también es un vehículo perjudicial para el medio ambiente. La motocicleta es perjudicial, ustedes van por la selva y definitivamente es una contaminación sonora terrible. Y acá mismo encontramos ya las motocicletas que van invadiendo las calles. O sea, la motocicleta no es una buena opción, pero va a seguir creciendo la motocicleta en la medida en que no tengamos transporte público de calidad, va a seguir creciendo en la medida en que no tengamos ciclovías de calidad, va a seguir creciendo con esto del COVID la motocicleta. Entonces, para que la motocicleta, en Colombia ha crecido terrible la motocicleta. Googleen, vean motocicletas o fotografías de motocicletas y es increíble en los países asiáticos. O sea, se ve un enjambre de motocicletas. Entonces, estas políticas, si no son controladas oportunamente o no das opciones, crecen y crecen y crecen. Hoy en día una motocicleta la sacas que con $500. Entonces, al final tú haces tu análisis costo-beneficio y es mucho más rentable que subirte al bus en el tiempo, aparte de que la pandemia es un peligro el bus. Entonces, si no tenemos ciclovías de calidad, la motocicleta es una amenaza. Sí, creo que no hay ya más preguntas. Hay algunos comentarios, como decía, que podemos hacerlos llegar. Quisiéramos igual agradecerte en nombre del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, Javier, por tu tiempo, por ese espacio que nos has dado. No sé si quieras compartirnos algo al final, si nos quieres dejar las redes sociales en las que se puedan contactar contigo o con la organización que nos mencionaste. De parte del MOSIC, nosotros también estamos emprendiendo una campaña sobre, bueno, energías limpias en general, el que, bueno, va a empezar con fuerza a partir de agosto, septiembre. Tenemos una campaña en marcha, justo los videos que empezaron, que se vieron al inicio sobre activismo, es parte de esta campaña que el año pasado hemos estado trabajando y que continúa todos los años. Además estamos preparando una serie de videitos y microreportajes que van a salir pronto, así como un cómic ambiental para todos, para que puedan sumarse a estas nuevas iniciativas y conocer más de manera lúdica. Bueno, en redes sociales yo estoy en Facebook, me pueden encontrar con mi nombre, Javier Flores Ardiles. Mi correo para compartirles es javier.flores.ardiles@gmail. Para que puedan hacerme cualquier consulta, encantado de atenderlos. Definitivamente creo que esto recién empieza y tenemos que empezarlo con fuerza, ¿no? Hacerlo bien. Gracias desde ya, MOSIC, por la invitación, porque nos da la oportunidad de compartir un poco de la experiencia de trabajo de años que tengo en este tema, la visión que veo que es una gran oportunidad para Lima de cambiar la ciudad, romper paradigmas. Bien, y agradecerles a todos los que han estado participando, también en los mensajes están dejando muchas gracias para ti, Javier, están saludando, están de diferentes regiones, no solamente de Lima. Y nada, entonces estaremos seguramente conectándonos en próximas oportunidades. Y no se olviden que la próxima semana también tenemos los próximos talleres sobre agricultura urbana, es la que se viene el próximo martes. Y la siguiente, el jueves, es un taller sobre justicia y derecho. Así que seguimos con la escuela activista, no se lo pierdan, está muy buena toda la programación. Gracias, hasta cualquier momento.
avance. Viene bien a la luz del romance. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acomparo tu bicicleta. Viene bien un jueves por la tarde. Viene bien cuando nadie te mira a respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar de Paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás